Hola, te doy la bienvenida al canal de Regen Therapy. Soy la doctora Silvina Pastrana y en nuestro canal vas a poder encontrar mucha información acerca de medicina regenerativa, terapias celulares, mucha info para que puedas tratar de una manera distinta a tus pacientes y si sos pacientes para que veas que hay otro tipo de medicina. Así que suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para que te aparezcan las notificaciones cuando subimos nuevos videos y vamos a la presentación. Bueno, entonces, siguiendo con la idea de estos primeros podcasts para poder hablar un poco acerca de qué es la medicina regenerativa y por qué esto del nuevo paradigma de salud, estuvimos hablando en nuestro podcast anterior, la idea que nosotros los que hacemos medicina regenerativa tenemos de cómo tratar al paciente, cómo estudiarlo al paciente, como una unidad funcional, integral, no como una fracción. Intentamos mejorar y potenciar sus mecanismos de reparación y regeneración. Entonces la medicina regenerativa como objetivo tiene dos cosas principales. Por un lado, fomentar todo lo que son las terapéuticas referentes a las terapias celulares para poder llevar las stem cells o células madres a los sitios lesionados para mejorar la reparación tisular. Y por otro lado, desarrollar otro tipo de terapias y de herramientas que lo que nos ayudan es a justamente eso, potenciar los sistemas reparativos de nuestro cuerpo para poder hacer una regeneración tisular más efectiva. Dentro de las terapias o las herramientas con las cuales contamos todos los que hacemos medicina regenerativa, vamos en este video a hablar simplemente de 6. En los siguientes podcasts vamos a ir agregando porque hay muchísimo para hablar en medicina regenerativa. Pero para que tengamos en claro las terapias que son más habituales en medicina regenerativa, contamos con el plasma rico en plaquetas, con la proloterapia, con la ozonoterapia, bueno, lo que veníamos hablando recién de las terapias celulares, las stem cells, los exosomas, que es la terapia celular sin células, y obviamente la nutrición y suplementación. Vamos a empezar a hablar un poquito de plasma rico en plaquetas. El procesamiento o el procedimiento para hacer plasma rico en plaquetas es bastante sencillo, consiste en la extracción de sangre venosa del brazo habitualmente, igual que un análisis clínico. Se procesa con un equipamiento específico donde uno tiene que tener campanas de flujo laminar para evitar la contaminación. Se utilizan centrífugas especiales, protocolos. Estas centrífugas están protocolizadas para obtener la mejor calidad del plasma rico en plaquetas. Se utilizan fotoestimuladores para aumentar la cantidad de determinados factores de crecimiento y de interleuquinas. Y tenemos también el plasma gel filler que nos ayuda a hacer el plasma gel, que nos sirve tanto en estética para rellenos o también nos sirve también mucho en todo lo que es traumatología como viscosuplementación. Entonces, el plasma rico en plaquetas, ¿en qué consiste? Sacar sangre, procesarla, centrifugarla, extraer una porción del suero rica en plaquetas. La plaqueta es una pseudocélula porque no tiene núcleo, en realidad es un desprendimiento de una célula que se llama megacariocito, pero en su interior tiene unos gránulos con un montón de sustancias que inician los procesos de reparación o regeneración tisular. Estos factores de crecimiento, bueno, no solo hay factores de crecimiento, también hay interleuquinas, pero son señalizadores o llamadores de otras células para que vengan al sitio de la lesión a reparar tejido. Tanto llamar a células blancas de los glóbulos blancos para por ejemplo, degradar material necrótico si lo hubiese, o tejido muerto para los pacientes, para que nos entiendan, prevenir las infecciones si es que ha entrado alguna bacteria, y luego estimular la producción de tejido, ¿sí? Se llama tejido de granulación,
para que las células empiecen a formar tejido de granulación para que comience el proceso de cicatrización. Entonces el plasma rico en plaquetas no se salta ninguna de las etapas de regeneración tisular de nuestro cuerpo. Lo que hace es acortar ese tiempo y hacerlo más efectivo. ¿Qué quiero decir con hacerlo más efectivo? Quiero decir que cuando se repare un tejido, se regenere más tejido funcional y tengamos la menor cantidad de tejido cicatrizal. ¿Por qué? Porque el tejido cicatrizal no tiene función, ¿sí? No tiene la función del tejido del cual estamos tratando. Entonces el plasma rico en plaquetas es una herramienta muy útil que todo médico tendría que tener ya en su consultorio y tendría que estar entrenado, porque no lo puede hacer cualquiera. Tiene que estar entrenado. Hay distintos tipos de plasma rico, no es lo mismo hacer un plasma rico para estética que para alopecia, que para artrosis de rodilla, que para un ligamento. Cada patología tiene una manera específica de realizar un plasma rico en plaquetas y una manera específica de colocarlo. Por eso es tan importante, si sos médico, entrenarte, y si sos paciente, ir con un profesional que verdaderamente esté entrenado en este tipo de procedimientos. ¿En qué se puede utilizar? Como veníamos hablando, en traumatología, sumamente efectivo, ya comprobado. Hay múltiples estudios científicos, artículos científicos que avalan el uso del plasma rico en plaquetas en traumatología, en artrosis, en tendinitis, tendinosis, en desgarros, problemas de los cartílagos, condropatías, en fracturas, en úlceras y en todo lo que es la patología lumbar. Sumamente efectivo el uso del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas no solo nos ayuda a regenerar tejidos, sino también es un potente antiinflamatorio. Entonces, al ser antiinflamatorio también nos va a quitar el dolor, va a bajar la inflamación y nos va a quitar el dolor y va a reparar más rápido. O sea, un combo increíble, ¿no? En estética se utiliza muchísimo, ya hace muchos años fue como el boom del uso del plasma rico en plaquetas con el típico lifting vampiro o vampire lift, que se utiliza para rejuvenecimiento. Ojo, el plasma rico en plaquetas no saca los surcos profundos, ¿sí? A menos que utilicemos relleno, ¿sí? A menos que utilicemos plasma gel como relleno, pero el plasma rico en plaquetas por sí solo no va a sacar ese surco nasogeniano pronunciado que tenemos, ni la línea de marioneta. Sí, lo que va a generar es una mejor calidad de piel, va a generar más tensión, una piel más sana, más hidratada, más la coloración va a ser va a mejorar la coloración, tampoco saca las manchas, para eso hay tratamientos despigmentantes, pero sí mejora muchísimo la calidad de la piel. ¿Por qué? Porque estimula la producción de colágeno por el fibroblasto. Entonces va a mejorar muchísimo la calidad de la piel y es un tratamiento que deben hacerse todas las mujeres a partir de los 30 años. Ya vamos a tener un podcast específico acerca de plasma rico en plaquetas para rejuvenecimiento. Pero bueno, también lo utilizamos el plasma gel, que es el plasma pobre, aquel que no tiene plaquetas. Lo ponemos en una máquina especial y producimos un gel, y con ese gel podemos rellenar. Y nos sirve cuando tenemos que ponerlo en lugares donde necesitaríamos mucho volumen, ¿sí? Porque nos resulta bastante económico, ¿no? En el acné es fabuloso en todos sus estadios, desde el pustuloso hasta el cicatrizal, ya sea para tratar la inflamación que existe en el momento agudo y la infección, porque también es bactericida, el plasma rico, como en la parte cicatrizal para mejorar la calidad de la piel de esas cicatrices que están muy profundas. En la alopecia es un tratamiento que es de vanguardia actualmente, se utiliza siempre combinado con otras terapias como la mesoterapia y también muchas veces se utiliza combinado con las técnicas de implante de folículos, ¿sí? Implante capilar.
en celulitis funciona muy bien, ya sea como mesoterapia o con técnicas más específicas como succión. También podríamos hablar mucho acerca de celulitis, haremos un podcast específico acerca de PRP y celulitis. Otros usos que puede tener el PRP, no solo se utiliza en traumatología en estética, en oftalmología, se utiliza muchísimo para todo lo que es ojo seco, para los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. Es muy habitual que esté asociado a enfermedades como el Sjögren, que tenemos una disminución en la cantidad de lágrima, ¿sí? En realidad de lágrima, de saliva, sequedad de todas las mucosas. Entonces el PRP funciona muy bien en este tipo de patologías, también en úlcera de córnea, está siendo utilizado habitualmente. Y en cirugías también para mejorar los procesos cicatrizales postoperatorios. En neurocirugía se utiliza también mucho, aparte de lo que es la patología lumbar, radiculopatía, ciatalgia y demás, se utiliza cuando hay lesiones de nervios periféricos. Entonces lo que hace es mejorar la conductividad o la conexión, y esto hace que haya menos secuelas. En odontología es algo que lo utilizan hace muchísimos años. Fueron uno de los pioneros en realidad en utilizar el plasma rico en plaquetas, la fibrina, rica en factores de crecimiento, unida con los gránulos especiales que utilizan ellos para regenerar el hueso del maxilar superior, para tener un mejor hueso, para generar implantes. Esto lo están haciendo hace muchísimos años con excelentes resultados. Y en flebología lo puse acá porque se utiliza mucho para todo lo que es úlceras venosas y arteriales, esas úlceras que no cierran o de difícil tratamiento. Con el plasma rico en plaquetas podemos tener una solución. ¿Qué otro tipo de terapias tenemos? La proloterapia o terapia proliferativa. Su nombre surgió, proloterapia era prolo de proliferativa, de proliferar el tejido, bueno, y terapia. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de terapia? En generar inflamación. Lo que vinimos hablando de plasma rico en plaquetas era que la plaqueta lo que hacía era llegar al sitio de la lesión y empezar con todo este proceso de reparación, ¿sí? Tisular, reparación de los tejidos, y de esta manera provoca inflamación y repara el tejido. Bueno, la proloterapia tiene un concepto parecido. Vamos a inyectar una sustancia que es irritante para iniciar el proceso de regeneración tisular. Esta sustancia va a inflamar, va a llamar a todas las células de la inflamación y va a empezar el proceso de regeneración tisular. Tiene muchísimos años esta técnica, tiene excelentes resultados, sobre todo para todo lo que es la parte ligamentaria y tendinosa. La ozonoterapia es una terapia también con una vasta experiencia en todo lo que es dolor y regeneración tisular, oxigenación, mejorar el estado del estrés oxidativo, ya lo vamos a hablar, pero la ozonoterapia es una terapia que utiliza el oxígeno medicinal, lo pasa a través de una máquina especial. Esa máquina genera una mezcla de ozono y oxígeno. En realidad es más oxígeno que ozono, por eso no es tóxico. Las vías de administración pueden ser local, endovenosa, por infusión rectal, por infusión vaginal, transdérmica. La única vía que no está habilitada o utilizada para realizar, porque sí es tóxico, es la vía respiratoria. Y dentro de sus beneficios podemos hablar que tiene su efectividad germicida. Actualmente hay muchísimos protocolos que se han realizado por el tema del coronavirus, mejorando la respuesta inflamatoria de los pacientes, la inflamación, y pudiendo revertir esa tormenta de citoquinas tan temida de nuestros pacientes, y pudiendo sacar a los pacientes de los sistemas de respiración asistida. Así que excelente en este área, pero no solo para el coronavirus, para todo lo que son virus, por ejemplo, zoster, HPV,
virus de la influenza, es germicida, así que nos sirve para todo tipo de patógenos. Es oxigenante, lleva oxígeno a los tejidos. Cuando nosotros queremos regenerar tejidos necesitamos que tengan oxígeno para que esos tejidos puedan vivir, así que esto es fundamental. Es antioxidante, ya vamos a hablar de en un podcast específico o en una clase específica acerca de los antioxidantes, pero los antioxidantes lo que hacen es que se acumulan adentro de la célula y lo que hacen es terminar agotándola y haciendo que la célula se muera. Entonces lo que nos ayuda es a sacar esa basura de adentro de la célula. Es analgésico porque como todo gas lo que hace es reabsorber líquido. Cuando hay edema, cuando hay inflamación, hay líquido, entonces reabsorbe el edema y al reabsorber el edema disminuye el dolor. Por eso también es antiinflamatorio. Estimula la regeneración tisular porque estimula la liberación de estos factores de crecimiento que ya estuvimos hablando cuando hablamos de plasma rico en plaquetas. Es un activador circulatorio, está comprobado que las plaquetas cuando son sometidas al ozono, disminuyen más de un 50% su agregación plaquetaria, con lo cual no se activan y no pueden generar trombos. Entonces, ¿qué hacen? Tener una circulación más libre, sin posibilidad de generar trombos. Sirve mucho para todo lo que es arteriopatía periférica y obviamente para todo lo que tiene que ver con parte cardiológica. Y es energizante porque cuando uno hace, por ejemplo, soluciones endovenosas de ozono, utiliza un suero dextrosado. La dextrosa, digamos que es el mejor alimento para nuestro cerebro, entonces nos da una sensación de bienestar. Terapias celulares, un tema enorme para hablar, que vamos a hablar en varias sesiones, pero a grandes rasgos podemos dividirlas en dos tipos, ¿no? Las halogénicas y las autólogas. Las autólogas son las nuestras, las que podemos sacar de nuestro cuerpo, que las podemos obtener principalmente de dos fuentes. Uno es la médula ósea y el otro es el tejido adiposo, la grasa, principalmente de la panza. Las terapias autólogas llegaron para quedarse. Hace muchísimos años que están con efectividad en muchísimas áreas. No es para todo, pero sí para muchas patologías. Tienen que ser realizadas por médicos muy entrenados y no solamente es el sacar células y reintegrar, es mejorar la calidad de las células del paciente, mejorar el estado general del paciente, como venimos diciendo desde un principio, desde un modo integral, desde la suplementación, desde su estrés oxidativo, para que después tengamos los mejores resultados regenerativos. Pero la idea es poder sacar células madre que todos tenemos en estas dos grandes fuentes. Cada una tiene una utilidad específica y es más efectiva en determinadas patologías que otras, y las halogénicas son células que son producidas de otras personas, de otros tejidos. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, son las células madre de cordón umbilical. Tan de moda está cuando vamos a ser mamás y nos dicen vas a guardar el cordón umbilical. Es para esto, para sacar células madre de tejidos neonatales, en este caso cordón umbilical, pero también puede ser de la placenta, y esas células madres tienen la característica de que al uno sacarlas, las tiene que cultivar, las tiene que darles de comer, que se dividan, tiene todo un proceso de laboratorio específico y que después uno pueda comprar un vial, comprar una ampollita con células madre de cordón umbilical a altas cantidades, muchas, millones de células madre que uno puede utilizar para diferentes patologías. A grandes rasgos son estas dos. Después ya vamos a hablar en profundidad acerca de terapias celulares, pero a grandes rasgos son las células madres nuestras, autólogas, las nuestras de nuestro cuerpo, que se hacen en fresco, que no necesitan sí un proceso de laboratorio específico, pero no tan de tanta envergadura como las otras, y sirven para muchas patologías, no para todo, pero para muchas patologías, y como las sacamos de un cuerpo que está
con determinada patología y está generalmente tóxico, con un estrés oxidativo y demás, hay que mejorar primero al paciente. Y las halogénicas son células que las sacamos de otras personas, ¿sí? Tienen la habilidad también de que muchas veces son de cordón umbilical, entonces esas son como células bebés, tienen mayor capacidad y mayor potencia, entonces tienen otras características muy interesantes para ser aplicadas. Y si vamos a terapias mucho más avanzadas, podemos hablar de los exosomas, que es la nueva terapia celular sin células. Estas células madre de las que hablamos antes, al ser cultivadas en determinadas condiciones, responden a ese medio en el que se encuentran. Para que entiendan, con un ejemplo claro, si yo esas células las pongo en un lugar que tenga muy poco oxígeno, van a liberar sustancias que produzcan vasos sanguíneos, por ejemplo. ¿Para qué? Porque dicen, no me está llegando oxígeno, no hay oxígeno acá, voy a liberar estos factores de crecimiento que lo que hacen es que los tejidos produzcan vasos para que el glóbulo rojo con su oxígeno venga por ese vaso, ¿sí? Entonces, lo que se hace es cultivar esas células madre de las que hablábamos antes, se las pone en condiciones de estrés específicas para lo que yo quiero que liberen, ¿sí? Y eso que liberan se llaman exosomas, son microvesículas, se llaman exosomas, y esos exosomas son los que van a recolectar ultracentrifugar y todo un complejo, algo muy complejo de laboratorio, un sistema complejo de laboratorio, no se hace en cualquier lugar, se concentra estos exosomas y se venden en un vial, en una ampolla. Y yo lo que hago es inyectar al paciente exosomas en vez de células. No utilizo células, estoy utilizando el producto de estas células. Es una terapia celular sin células. Y mientras estuvimos hablando de todo esto, yo les estuve hablando todo el tiempo y machacando acerca de la nutrición. La nutrición es sumamente importante. Nosotros trabajamos con células y si nuestras células no están bien nutridas con todo lo que necesitan, mal van a poder hacer las cosas que yo les pido que hagan, ¿sí? Los desarreglos que aparecen o las enfermedades aparecen por déficits nutricionales o por alteraciones del sistema inmunológico principalmente. Y para todo esto tenemos que tener una buena nutrición. Y acá puede haber mucha gente que dice, yo como de todo, yo como muy bien y estoy en peso, y no tiene que ver con esto. Por el momento de la situación de nuestro mundo actual, las verduras, las frutas, las carnes que comemos no tienen la calidad que tenían hace 40 años atrás. Están llenos de pesticidas, los suelos no son tan fértiles, las frutas y verduras no tienen la misma cantidad de vitaminas que tenían antes. Entonces, y aparte de todo eso, nosotros estamos sometidos a distintas situaciones de estrés, distintos tipos de estilos de vida que hacen que nuestro cuerpo, nuestras células, funcionen mal, necesitan más cosas para poder funcionar mejor y obtener más energía. Y dentro de esto podemos hablar de una alimentación para todo lo que es terapias en medicina regenerativa. Utilizamos lo que es la alimentación cetogénica. El objetivo de esta dieta es mejorar el metabolismo celular, disminuir la inflamación, disminuir el estrés oxidativo, optimizar los sistemas enzimáticos. Todo esto lo estuvimos hablando durante estos minutos, pero las dietas cetogénicas, el fundamento para aquellos que no lo hayan escuchado nunca, es consumir la menor cantidad posible de hidratos de carbono en cualquiera de sus formas, ¿sí? Es una dieta que está basada más en grasas, pero grasas buenas, porque siempre malentienden y se van con las grasas malas, no, es un buen porcentaje, la mayor porcentaje de grasas buenas, porque la grasa es buena. Vamos a hablar en algún podcast de que la grasa es buena, que el colesterol es necesario, muy necesario para muchas cosas, pero el bueno. Y proteínas, y muy poca cantidad o casi nada de hidrato de carbono. El hidrato de carbono nos hace mucho daño en muchos aspectos. En lo que tiene que ver con suplementaciones, es necesario suplementar porque
No, muchas veces me dice, pero doctora, yo mi médico de cabecera me dice que no es necesario tomar vitaminas, no es necesario suplementar. Siempre es necesario suplementar, siempre por lo que les dije antes. No tenemos las necesidades básicas cubiertas, ni hablar si tenemos enfermedades asociadas crónicas. A ver, ¿cuántas veces, si sos médico, le preguntaste, ¿tiene alguna enfermedad? No, te dice el paciente. Ah, ¿y qué toma? Tomo Losacor para la presión, tomo metformina para la diabetes. Ah, pero usted entonces tiene diabetes y tiene hipertensión. Ah, pero usted me preguntó si yo tenía una enfermedad. No lo toma el paciente como una enfermedad. Esos son enfermedades crónicas y son crónicas degenerativas. Son crónicas, las van a tener siempre y van a progresar y van a hacer daño durante el tiempo. Entonces siempre es necesario suplementar, pero ojo, la suplementación no es un café para todos, no es para todos lo mismo, no hay que darle a todos lo mismo. Cada paciente tiene sus requerimientos específicos de acuerdo a su historia clínica y a sus enfermedades asociadas. Probióticos y prebióticos, un tema tan de moda en estos tiempos que tiene que ver con la permeabilidad intestinal y el sobrecrecimiento de bacterias, hongos, parásitos que alteran la permeabilidad intestinal y predispone a diferentes tipos de enfermedades. Y obviamente esa suplementación también se puede hacer a través de sueroterapia, la suplementación que estábamos hablando, y la sueroterapia es suplementación endovenosa, son megadosis de diferentes vitaminas, oligoelementos y minerales que pueden ser inyectados por vía endovenosa para mejorar el metabolismo celular, optimizar los sistemas enzimáticos y disminuir el estrés oxidativo. Dentro de estos, el más común, el más habitual, es la megadosis de vitamina C, pero también tenemos distintos cócteles. El cóctel del Meyers es un cóctel muy utilizado hace muchísimos años, y diferentes cócteles para diferentes patologías detoxificantes para mejorar el rendimiento físico, antiinflamatorio. Bueno, de acuerdo a la patología que tengamos, el suero que vamos a utilizar en nuestros pacientes. Entonces, con todo esto, ¿qué les quiero decir? Que la medicina está cambiando. La medicina ya no es, voy a tratar a un paciente que tiene una artrosis en la rodilla. A ver, ese paciente, ¿qué tiene? Es una paciente que tiene 60 años, que no hace deporte, que seguramente tiene la vitamina D baja, que el magnesio no se mide por plasmático porque lo que nos interesa es el magnesio intracelular, pero seguramente va a necesitar la suplementación con magnesio, tiene una dieta baja en fibras, alta en hidrato de carbono, seguramente tiene su microbiota intestinal alterada, con una barrera intestinal permeable que puede generarme alteraciones a nivel del sistema inmunológico y también a nivel del sistema nervioso central y generarme Alzheimer o demencias seniles. Entonces, la medicina regenerativa intenta integrar diferentes terapéuticas o diferentes medicina, ¿sí? Porque estuve hablando un poco de medicina ortomolecular, un poco de medicina biológica y demás, en pos de mejorar la regeneración tisular. Y de esto va la medicina regenerativa. Y espero que les guste o por lo menos les interese para poder seguir escuchando o viendo nuestros videos en YouTube o escuchándonos en podcast. Los espero en nuestro próximo episodio.